Hace más de 100 años, el Titanic, el barco admirado e insumergible, chocó contra un iceberg y se hundió a 3.800 metros en las profundidades del Océano Atlántico. Durante décadas, el mundo pensó que se había perdido para siempre. Era uno de esos grandes misterios. ¿Cómo pudo simplemente desaparecer? Más de 1.500 personas murieron esa fatídica noche, quedando sus vidas ligadas a uno de los desastres marítimos más trágicos de la historia. En cada inmersión que hago en el Titanic, me tomo un momento para recordar dónde estoy y lo que pasó allí, para conectar con ello. Desde su desaparición, el Titanic se convirtió en el santo grial de los exploradores de las profundidades que se propusieron encontrarlo. ¡Fantástico! ¡Muy bien! ¡La caldera! Nadie en el barco tenía ni idea del interés que tendría el mundo por encontrar el Titanic. Pero ahora las últimas expediciones han descubierto una nueva y grave amenaza. Ahora hay más vida en el Titanic que cuando estaba en la superficie, solo que no es vida humana. Y por primera vez, animaciones en 3D de la evolución del naufragio revelan cómo se desintegrará. El techo de las casetas de cubierta estaba intacto en 1986, pero en 2004 y en 2010, estas zonas se estaban disolviendo. ¿Desaparecerá el legendario barco para siempre? Con el tiempo, el deterioro será inevitable. Tenemos que recuperar objetos. Si no lo hacemos, todo se perderá. El legendario Titanic ha fascinado a historiadores, científicos y a mucha gente durante décadas. Desde su descubrimiento en 1985, el naufragio del Titanic ha sido analizado para determinar la causa de su hundimiento. Aunque cada expedición revela nuevas pistas sobre el legendario buque, un descubrimiento importante preocupa a los expertos. El casco está siendo engullido por una bacteria que consume cientos de kilogramos de acero al día, lo que supone un grave riesgo para la estructura. Durante el hundimiento, el impacto inicial retorció el metal. Esas torsiones y giros abrieron grietas en el acero que lo hicieron mucho más accesible a la biodegeneración. Las bacterias que se forman naturalmente en el ambiente se adhieren y comienzan a degradar el casco. Con el tiempo, el deterioro será inevitable. Y al colapsarse, sepultará en su interior objetos que podrían tener un gran valor histórico. Expertos en el Titanic de renombre mundial regresan al lugar del naufragio para llevar a cabo una gran expedición. Su misión es crítica: sumergirse a 3.800 metros para que los científicos puedan calcular cuánto tiempo pasará antes de que la superestructura desaparezca para siempre. Financiada por el explorador de aguas profundas y piloto de submarinos estadounidense Víctor Vescovo, esta expedición determinará el estado actual del naufragio. Y por primera vez, imágenes animadas en 3D nos revelarán la evolución del Titanic durante todo el tiempo que ha pasado bajo el agua, tras hundirse el 15 de abril de 1912 hasta hoy. Maltratados por la fluctuación de las corrientes y el agua de mar, los restos del naufragio se muestran en estas animaciones en sus diferentes etapas de degradación en el extremo entorno del lecho marino. Una gran preocupación para los principales exploradores del Titanic. Hemos reunido a los oceanógrafos más vanguardistas no solo para que revivan sus cautivadores viajes al fondo marino, también para arrojar nueva luz sobre el peligro al que se enfrentan ahora los restos del naufragio. Uno de esos expertos es Jean-Louis Michel, pionero de la investigación submarina, que codirigió los equipos científicos franco-estadounidenses de la misión para localizar y encontrar el Titanic en 1985. A mi alrededor era todo un torbellino de emociones. Toda la tripulación vino a ver las imágenes. Habíamos encontrado el Titanic. Y Paul-Henri Nargeolet, un antiguo buzo de la Marina francesa que ha dirigido 7 expediciones al naufragio.
se le considera el salvador de las reliquias del Titanic. Encontramos una cajita con joyas. Fue muy emocionante porque era como si estuviéramos abriendo un cofre de tesoros. Y Patrick Leahy, innovador tecnológico, constructor de submarinos y el último hombre en ver el naufragio en persona. Mi sueño era descender un día hasta el Titanic. Obviamente es un naufragio muy atractivo. Llevamos décadas oyendo hablar de él. Fue una terrible tragedia humana. Así que quería verlo y sabía que algún día lo haría. Y James Cameron, explorador e innovador en tecnología y cinematografía subacuáticas. Había una atracción muy poderosa, casi magnética, por averiguar qué había ahí abajo. Ese gran misterio que yace en el fondo, en la oscuridad. En 1997, con el éxito mundial de su película Titanic, James Cameron mostró al público la historia de la legendaria tragedia como nunca antes. Aunque es más famoso como cineasta, Cameron también es un reconocido explorador de las profundidades marinas, con muchos hitos en su haber. Para él, el Titanic era la forma perfecta de desarrollar su gran pasión. No es exagerado decir que hice la película porque quería bajar al Titanic y luego tuve que hacer la película. Bien, de acuerdo, haré la película. Aquello no funcionó bien. Entonces me surgió la oportunidad de ir con alguien más. ¿Y por qué no? Había estudiado a fondo su historia. Entré a formar parte de la comunidad del Titanic, a cuyos miembros les interesan los sucesos relacionados con el hundimiento. El Titanic era uno de esos grandes misterios. ¿Cómo pudo simplemente desaparecer? Para entender el impacto de la desaparición del transatlántico, debemos remontarnos a sus orígenes, cuando el Titanic era una maravilla mundial. La construcción del Titanic comienza en 1909 en Belfast, Irlanda, y tarda más de 3 años en completarse. Con 269 metros de eslora y 53 metros de altura hasta la parte superior de las chimeneas, el Titanic pesaba 46.000 toneladas y costó $7,5 millones de dólares, algo más de 165 millones de euros actuales. Se pensaba que era insumergible. En 1912, el Titanic representa lo mejor de lo mejor y era el mayor barco jamás construido. Tenía la mejor tecnología, el máximo lujo, lo mejor de todo. Con una capacidad de 2.435 pasajeros y 892 tripulantes, el buque atrajo a viajeros de todos los niveles económicos. Los pasajeros del Titanic eran de la alta sociedad, gente rica, casi todos eran muy conocidos. Eran grandes estrellas de la época. No eran actores de cine ni nada de eso. En aquella época las estrellas eran los ricos. Pero también había emigrantes que querían viajar a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Las clases bajas fueron relegadas a las cubiertas inferiores, lejos de los despreocupados pasajeros de primera clase. Para estos aristocráticos aventureros, el Titanic fue diseñado para entretener. Con lujosas cubiertas y estancias, una piscina climatizada, un gimnasio, salas de fumadores e incluso baños turcos. Para los ricos, los 7 días de navegación hasta la costa de Nueva York serían una oportunidad perfecta para vivir un gran sueño, pero ese sueño pronto se convertiría en una pesadilla. La tragedia del Titanic tiene lugar porque en 1912 el invierno fue muy cálido y había muchos icebergs. Y por eso fue posible que el Titanic, que navegaba demasiado rápido, chocara con uno de los icebergs. Estamos cerca de las costas de Terranova. Son las 11:40 de la noche del 14 de abril de 1912. 4 días después de zarpar, el Titanic, el barco más grande del océano, choca contra un iceberg por estribor.
Tarda menos de 60 segundos en sellar su destino y condenar los miles de vidas a bordo. Alertado por la tripulación, el capitán Edward Smith ordena parar los motores. Una hora más tarde, la proa del barco ya se ha hundido 10 metros bajo la superficie. En la cubierta del barco reina el caos. En la sala del telégrafo, el operador envía un último mensaje de socorro. Posición 41 grados 46 minutos norte, 50 grados 14 minutos oeste. SOS, el barco se hunde. El 15 de abril, a las 2:20 de la madrugada, las luces del RMS Titanic parpadean por última vez antes de hundirse en el mar helado. En menos de 3 horas, el Titanic desaparece. De las 2.330 vidas a bordo, más de 1.500 personas, en su mayoría pasajeros y tripulantes de tercera clase, perecen, encontrando su destino final junto con el transatlántico en el fondo del mar. 700 personas fueron rescatadas. 4 días después del desastre, una nota en la prensa de Halifax acaba con toda esperanza. Según los expertos, el naufragio se encuentra entre Nueva Escocia y Terranova, un área enorme. El artículo añade que se calcula que el naufragio descansa a 3.600 metros de profundidad. Durante los primeros meses tras el hundimiento, la gente quería salir a buscarlo, pero descubrieron que no se había hundido en el gran banco de Terranova, que tiene unos cientos de metros de profundidad, sino a 3.600 metros, y en aquella época ni con todo el dinero del mundo podían sumergirse a tanta profundidad. Así que se convirtió en algo misterioso y enigmático. El barco se había ido a otro mundo, algo inalcanzable. En el momento de la desaparición del Titanic, nadie en el mundo sabía cómo o dónde encontrarlo. Pero los exploradores continuaron buscando formas de sondar las profundidades, solo limitados por la tecnología de la época. Y de hecho, fueron los primeros cineastas quienes impulsaron la evolución de esta ciencia en sus intentos de filmar bajo el mar. Eran los inicios del cine y, por supuesto, hubo gente que pensó, ¿por qué no lo hacemos bajo el agua? Intentaron construir unas cajas para meter las cámaras en el interior, pero incluso hoy en día hay que tener mucho cuidado cuando haces eso y suele haber problemas. En 1916, un experimento en particular se convirtió en el pionero de la tecnología fotográfica submarina. Los hermanos Williamson adaptaron un sistema telescópico naval originalmente destinado a recuperar buques hundidos para la fotografía. Usaron esta tecnología con una cámara submarina para hacer su película 20.000 leguas de viaje submarino. Años más tarde, el 15 de agosto de 1934, se establece un nuevo récord mundial cuando los ingenieros estadounidenses Bibb y Barton descienden en su batisfera de hierro fundido a 928 metros de profundidad. Cuando William Bibb construyó esta esfera, quiso probarla primero sin nadie dentro. Y cuando subieron la esfera de nuevo a cubierta y comenzaron a abrirla, estaba llena de agua a presión. Así que se produjo una gran explosión de agua. Pero arreglaron el problema y consiguieron meterse en su interior y sumergirse. Ese fue realmente el comienzo de las inmersiones de profundidad. A partir de entonces, las esferas se convirtieron en los vehículos submarinos por excelencia, allanando el camino a grandes avances tecnológicos y a los sumergibles tripulados. Aquí en Sebastian, Florida, uno de los ingenieros más innovadores del mundo es el responsable de llevar la tecnología sumergible al siguiente nivel. Su submarino ha sido el último en sumergirse hasta los restos del Titanic en agosto de 2019. Hicimos 5 inmersiones al Titanic y yo tuve el privilegio de estar en 3 de ellas. Poder ver algo así en persona, con tus propios ojos y en tiempo real, es realmente emocionante, impactante y memorable. El primer submarino que construimos para llegar hasta el Titanic fue el Limiting Factor. Debido a que la esfera por sí sola no es suficiente para protegerse contra la presión que ejerce el agua a 900 metros de profundidad,
Al diseñar el limiting factor, los ingenieros recurrieron al titanio, un material fuerte y ligero que puede soportar la presión en las profundidades del océano, y a la espuma sintáctica para asegurar la capacidad del vehículo de volver a la superficie. El oceanógrafo Paul-Henri Nargeolet es amigo y colaborador de Leahy. Bienvenido, me alegro de que hayas vuelto. Viaja por el mundo en busca de las últimas innovaciones para sus futuras expediciones al Titanic. El limiting factor pesa 12 toneladas, 11 o 12 toneladas, por lo que es muy ligero para descender a tanta profundidad. Lo bueno es que se puede lanzar desde el barco, recuperarlo por la noche y lanzarlo al día siguiente. De ese modo podemos sumergirnos en aguas muy profundas casi a diario. Eso es un gran avance en esta tecnología. A medida que progresaba la tecnología, numerosos intentos de llegar al naufragio se llevaron a cabo y fracasaron. Hasta la década de 1980, con el desarrollo de sumergibles tripulados altamente avanzados, no comenzaron a hacerse importantes progresos. Estados Unidos y Francia poseían las tecnologías submarinas más innovadoras del mundo. En 1985 se unen y comienza la verdadera carrera por encontrar al Titanic. La primera campaña internacional, una cooperación entre el Instituto Oceanográfico Woods Hole y el Instituto Ifremer, es codirigida por el estadounidense Robert Ballard y el francés Jean-Louis Michel. En esa época, el oceanógrafo francés está desarrollando un sonar de última generación llamado SAR. Habíamos calculado que necesitaríamos 30 o 40 días para encontrar el Titanic. Era una empresa enorme y costosa. Hasta entonces, nadie se había comprometido a invertir en una búsqueda de tanta envergadura para encontrar el Titanic. Jean-Louis Michel pretende usar su sonar para localizar el naufragio. Atado a un barco en la superficie, el robot SAR puede sondar hasta una profundidad de más de 6.000 metros. La información recogida por las ondas de sonido reflejadas podría identificar materiales en el lecho marino. Si el sonar rebota en una superficie sedimentaria, la señal es diferente que si rebota en un barco, porque el eco metálico es más fuerte que el del sedimento. Así que obtuvimos una información muy detallada del lecho marino con esta máquina. El equipo estadounidense utiliza una tecnología diferente llamada Argo, que funciona con un escáner óptico. Con un marco hecho de tubos de acero que pesan unos 1.800 kilos, el aparato submarino cuenta con sofisticadas cámaras de vídeo e iluminación. El sistema de cámaras Argo fue revolucionario para los estudios oceanográficos. Fue una de las primeras veces en que los científicos pudieron ver imágenes en directo de un sistema de cámaras remolcado por el fondo del mar. Los estadounidenses y los franceses esperan descubrir los restos del Titanic, escaneando tanta superficie del fondo marino como les sea posible. Pero antes de zarpar, deben definir un área de búsqueda. Durante 3 años, Jean-Louis Michel y su equipo recopilan relatos de los supervivientes, analizan los informes de las comisiones de investigación y analizan los diarios de navegación de los barcos cercanos, buscando errores en la posición del buque para llevar a cabo una investigación científica eficaz. Miramos los buques que estaban en la zona. El Californian, que vio el Titanic desde cierta distancia y en cierto ángulo, nos da información complementaria, pero no mucho más. Jean-Louis Michel calcula que la velocidad del Titanic es de entre 21 y 22 nudos y medio. También se registra la ubicación y la velocidad del barco de rescate, el Carpathia. Contrastando esta información con la ruta del Titanic, los exploradores esperan localizar el paradero del naufragio. Y allí, en el cuaderno de bitácora, registran un mensaje del Titanic. Cambian de rumbo, se desvían de su ruta normal. El Carpathia llega al lugar. 2 horas después del naufragio, se encuentran con los botes salvavidas. Así que determinamos una zona, pero no una ubicación exacta.
El área de búsqueda se reduce a una superficie de 20 por 20 kilómetros, aproximadamente 400 kilómetros cuadrados. Aún así, los cálculos de Jean-Louis Michel son solo una estimación. ¿Será suficiente? La búsqueda del naufragio más famoso del mundo comienza con los franceses, los primeros en zarpar a bordo del barco Le Sirois. Durante 32 días, la tripulación se turnó para explorar el fondo del océano. El 7 de agosto, Le Sirois y su robot remolcado han recorrido más del 80% del área definida, 320 kilómetros cuadrados. Pero la información proporcionada por el SAR es decepcionante. No hay ningún naufragio. ¿Podrían estar buscando en el lugar equivocado? El equipo estadounidense encabezado por Robert Ballard llega al lugar el 25 de agosto y retoma la búsqueda para peinar el 20% restante, una zona de 80 kilómetros cuadrados. A bordo del Nord, Jean-Louis Michel se une a los técnicos estadounidenses entre los que se encuentra Bill Lang. A Bob Ballard se le ocurrió la idea de que no necesitábamos buscar el casco del barco. Un barco tan grande como el Titanic debía haber dejado un montón de restos esparcidos por el fondo del mar. Esos restos, junto con el casco del barco, formaban un objetivo mucho más grande. El casco de un barco es de unos 275 metros de largo, mientras que el rastro de restos puede ser de más de 1,5 kilómetros de largo, unos 1.600 metros. Así que buscar restos más pequeños nos proporcionaba un objetivo mucho más grande. Y por eso usamos el Argo para buscar ese rastro. Durante días y días no hallamos más que sedimentos. La gente se emocionaba si veíamos un pez o una roca. Solo vimos interminables imágenes de sedimentos durante mucho tiempo. Era como la superficie lunar. La medianoche del 1 de septiembre yo estuve de guardia desde medianoche hasta las 4 de la mañana. Y a los 45 minutos o una hora, empezamos a ver algunos objetos en el fondo del mar y supimos que eran artificiales. Así que dije en francés, "Ça mort". Ha picado algo. Algo está cambiando. El equipo observa ansiosamente los posibles restos del esquivo naufragio del Titanic. Y finalmente termina la espera. A medida que avanzábamos apareció una caldera en el campo de visión. Y Jean-Louis Michel gritó, ¡la caldera! ¡Fantástico! ¡Muy bien! ¡La caldera! Es una caldera, sí, sí. ¡Bingo! Oh, sí. Estoy seguro de que es una caldera. La veo. Solo había una como esa. Una caldera con remaches como en la Torre Eiffel. Y quemadores. Así que en un par de minutos pasamos de una superficie lunar a una identificación positiva. Encontramos el Titanic. El Titanic, el barco que se había hundido en 1912, ha sido encontrado. Y aunque los franceses están muy cerca de descubrirlo antes, es el equipo estadounidense el que finalmente resuelve este misterio. Nadie en el barco tenía ni idea del interés que tendría el mundo por encontrar el Titanic. Lo primero que pensé fue, oh, mis pobres chicos deberían estar aquí. Cuando digo mis chicos, me refiero al equipo francés y que no pudo vivir esa alegría. Conocían la decepción, pero no la alegría del descubrimiento y merecían compartirla. 73 años después de su hundimiento, el impresionante descubrimiento del naufragio confirma los relatos de algunos supervivientes. El transatlántico se había partido en dos. La popa y la proa están a unos 600 metros de distancia. Un área demasiado grande para que los estadounidenses la exploren en su totalidad. Ahora que el naufragio por fin ha sido descubierto, se ponen en marcha planes para volver al lugar y examinarlo más de cerca. ...1986. Robert Ballard, a bordo del submarino Alvin, regresa a los restos del gigantesco transatlántico.
Esta segunda expedición al Titanic ofrece la oportunidad de probar un nuevo robot, el Jason Jr. Es la primera vez que un sumergible tripulado despliega un robot a esta profundidad. Jason Jr. recorre el naufragio filmando en color. Las imágenes captadas son impresionantes. Durante la primera inmersión con Alvin, Bob se acercó al casco de acero y lo describió como una oscura barrera interminable. Así que no fue hasta más tarde, al empezar a revisar los vídeos del Alvin, cuando vimos esas cosas colgando por todas partes. Y no teníamos ni idea de lo que era. Nadie las había visto antes. Estas estructuras que se aferran al casco y parecen carámbanos de óxido fueron bautizadas como Rusticles por Robert Ballard. Parece como si hubiera goteado cera sobre el barco, como si hubieran vertido cera marrón por encima. Estos Rusticles están por toda la superficie del casco. ¿Pero es simple óxido este crecimiento no identificado? ¿O podría ser una amenaza mayor para el Titanic? Los expertos están desconcertados, pero hasta que se pueda recopilar más información, los Rusticles siguen siendo un misterio. La prioridad de estas primeras misiones al Titanic era la preservación. Durante su expedición, al explorador Robert Ballard le sobrecogió presenciar tantas pertenencias personales esparcidas por el fondo del océano. Las imágenes le recordaron la magnitud de las vidas perdidas. Todo lo que queda de su presencia humana son zapatos. Y alrededor del Titanic hay muchos pares de zapatos. Los zapatos de una madre junto a los de su hija, zapatos de hombre, de miembros de la tripulación, son como sus lápidas. No esperaba que me afectase. Cuando bajé allí, estaba muy entero, pero me quedé impresionado. Fue una experiencia muy conmovedora que no esperaba tener. Una parte del campo de restos fue denominada la cocina del infierno debido a los muchos utensilios de cocina esparcidos. Hay secciones del casco por todas partes. Profundamente conmovido por esta visión apocalíptica, Robert Ballard promete preservar el naufragio como un santuario dedicado a las vidas perdidas. Pero a pesar de las intensas campañas en contra de recuperar objetos del Titanic, 2 años después de su descubrimiento, un equipo franco-estadounidense parte en una expedición de 2 meses. Su objetivo, rescatar objetos del fondo marino y ofrecer más conocimiento al mundo sobre el Titanic y sus pasajeros. Para llevar a cabo esta excavación arqueológica en aguas profundas, en 1987, se elige el sumergible francés Nautil por delante del estadounidense Alvin. Dado que el Alvin pertenece a la Marina estadounidense, no se cede a expediciones privadas. Aún hoy en funcionamiento, el Nautil, el famoso submarino amarillo, es capaz de operar a 6.000 metros de profundidad y ha establecido un récord de 119 inmersiones al Titanic. En apenas 6 metros cúbicos, los 3 tripulantes descienden en la más absoluta oscuridad para ahorrar energía. ¿Te imaginas los 2.000 o 6.000 metros que hay sobre ti? El tamaño del submarino y sus aproximadamente 12 metros de largo. Es muy pequeño. Y piensas en lo pequeño que eres ahí dentro. Eso impresiona. El Nautil tarda 1 hora y 15 minutos en alcanzar el Titanic a 3.800 metros bajo la superficie del mar a una velocidad de casi 1 metro por segundo. En el curso de 32 inmersiones, los objetos del Titanic han sido llevados a la superficie con varias herramientas, incluidas pinzas extensibles, cestas y elevadores capaces de transportar cargas muy pesadas.
Nos dimos cuenta de que si intentábamos cogerlos con nuestros brazos robotizados, que ejercen una presión de 100 kilos por centímetro cuadrado, íbamos a romperlo todo. Así que desarrollamos una herramienta de agarre con una ventosa. Uno por uno, los frágiles platos son cogidos suavemente mediante succión y depositados en la cesta. En total, Ifremer recogió 5.800 objetos como contratista de la empresa estadounidense RMS Titanic AMC, la única compañía autorizada para recuperar objetos del naufragio. Y con la recuperación de estas preciadas reliquias, el Titanic vuelve a entrar en los corazones y la mente del público. Las Vegas. La mayor exposición del mundo dedicada al famoso barco reúne todos los artículos icónicos. A principios de los años 90 se intensificó la batalla entre quienes querían rescatar los objetos del Titanic y los que veían el naufragio como un santuario inviolable. Para Paul-Henri Nargeolet, estas misiones de recuperación son esenciales para preservar la historia del Titanic. Tenemos que recuperar objetos e incluso piezas del barco y preservarlas en la superficie y así guardarlas para la próxima generación. Si no lo hacemos, todo se perderá. Al aire libre, los objetos se deterioran rápidamente. Para asegurar su conservación, las delicadas reliquias son tratadas y limpiadas por ingenieros y joyeros. Los artículos se sumergen en baños químicos y las piezas metálicas se tratan con corriente eléctrica. Determinados objetos podrían necesitar varios años para ser restaurados. La recuperación de los objetos del Titanic va más allá cuando en 1994 el líder de la expedición, Paul-Henri Nargeolet, descubre un enorme trozo del casco del Titanic en el fondo del océano. Mide 8 por 7 metros y pesa 18 toneladas. Apodada la gran pieza, su recuperación es un enorme desafío que cuesta millones de dólares. No teníamos una gran grúa o un gran barco para hacerlo, así que utilizamos lo que llamábamos una bolsa de elevación llena con combustible diésel del barco. Cada bolsa tenía una capacidad de 20 toneladas de combustible y a la profundidad del Titanic nos daban 3 toneladas de flotabilidad cada una. Ningún arqueólogo ha logrado nada parecido antes. Una por una se fijan las bolsas llenas de combustible. Poco a poco fuimos soltando las bolsas. Era un sistema tan eficaz que teníamos la opción de decidir cuándo liberar el último peso y dejar que la pieza subiera flotando. El equipo de Ifremer necesitaría 6 días para fijar las bolsas de combustible a la gran pieza. Tras 20 minutos de ascenso, el trozo de casco que parecía destinado a vivir para siempre bajo el mar reaparece en la superficie. Este monumental resto de 8 por 7 metros estaba en el lado de estribor del Titanic. Hoy en día es un milagro ver una pieza del Titanic tan bien conservada. Pero otras partes del barco, aún bajo el agua, pueden no tener tanta suerte. Desde 1985, cuando el descubrimiento del Titanic reveló las formaciones de óxido que cubrían todo su casco, los exploradores se han preguntado qué son y qué daño están causando. En un laboratorio en Canadá, la microbióloga Lori Johnston es una de las principales expertas del mundo en bacterias del Titanic desde hace 20 años. Su análisis del extraño material de color naranja ha revelado un resultado sorprendente. Los rusticles están vivos. Ahora hay más vida en el Titanic que cuando estaba en la superficie. Solo que no es vida humana, es biológica y orgánica.
Se puede ver la estratificación dentro del Rusticole. Son prácticamente como los anillos de los árboles, a medida que se acumulan con el tiempo. Esto que vemos aquí de color negro brillante son pequeños trozos de carbón. Así que durante el hundimiento, el carbón procedente de las calderas pasó al agua y el polvo del carbón debió depositarse aquí, incorporándose al propio Rusticole. A principios del siglo XX, ningún científico imaginaba que fuera posible cualquier forma de vida a una profundidad tan grande. Pero al hundirse, el Titanic trajo millones de bacterias desde la superficie. Un hallazgo tan sorprendente como si de repente se descubriera vida en la superficie de la Luna. Estos Rusticles son colonias de bacterias. Tienen su propia circulación en el interior. Tienen un flujo alimentado por la gravedad. Se alimentan de nutrientes procedentes de la descomposición del barco que distribuyen por la colonia y crecen hacia abajo hasta medir 2 metros de largo. Se sabe que los Rusticles pueden causar un deterioro de hasta 100 kilos de acero al día que extraen del propio barco. Y este naufragio, el Titanic, debido a que está hecho de acero, es una muy buena fuente de alimento en el fondo del mar. Durante décadas, los Rusticles se han injertado en el casco. Entre el hundimiento del Titanic en 1912 y su descubrimiento en 1985, se formaron unos cientos de kilos en la proa del barco. Ahora se utiliza un modelo en 3D para mostrar una animación de la degradación del Titanic debido a la acción de las bacterias. Esta degradación es una amenaza para su existencia, pero eso no impide que los aventureros de las profundidades continúen explorándolo. En 1991 se organiza una nueva expedición para bajar hasta el naufragio en el sumergible ruso Mir y captar imágenes con un propósito único: una película IMAX dirigida al público. El hombre detrás de esta misión es el legendario oceanógrafo ruso Anatoly Sagalevich. Recuerdo la primera inmersión al Titanic. Todo ese tiempo mi corazón estaba, bueno, saltaba. Anatoly Sagalevich dirige el programa ruso de sumergibles avanzados, los Mirs. Viendo una oportunidad única de explorar por fin el naufragio, James Cameron decide trabajar con él. ¿Por qué elegí trabajar con los Mirs? Hay 2 submarinos. El número de personajes que tienes en esa historia es el número de vehículos que tienes menos 1. Con solo un vehículo, no tienes ningún personaje. Si tienes 2 submarinos, puedes tomar imágenes y hacer que el otro submarino se quede fuera de cuadro iluminando todo. En el momento en que el submarino entra en el plano, estás contando una historia y nosotros estábamos allí para contar una historia. El Mir 1 solo filmaba y el Mir 2 se usaba para la iluminación o hacía algún tipo de movimiento, como un actor. Es el Titanic, amigo. Mira eso. Para su proyecto cinematográfico, James Cameron pretende filmar el Titanic con tecnología cinematográfica e iluminación submarina de última generación. Cuando te sumerges en las profundidades no hay absolutamente ninguna luz. Ni siquiera se puede ver todo de una sola vez. Así que tienes que bombardearlo todo con luz. Por eso instalamos más focos en los sumergibles Mir de los que habían tenido nunca. Empezamos a atornillar focos y yo decía, uno más, vamos a añadir uno más. Y Anatoly decía, oh, Dios mío. Pero bajamos e iluminamos todo aquello. Pero el cineasta canadiense no quiere detenerse ahí. Su película Titanic es un éxito. Gana 11 premios Oscar y ayuda a difundir la legendaria historia del Titanic por todo el mundo a todas las generaciones. En 2005, de vuelta a bordo del Mir,
James Cameron pilota un innovador vehículo robot equipado con cámaras para llevar a cabo un estudio arqueológico en el interior del pecio. Revela y documenta espacios del Titanic que nadie había visto antes. Usamos una metodología diferente que era la fibra óptica. El vehículo no tenía que preocuparse por los obstáculos ni tenía que volver a salir por donde había entrado. Íbamos por donde queríamos dentro del barco. Arriba, abajo, por los huecos de los ascensores, por habitaciones, por todas partes. Estamos a punto de bajar la escalera. En realidad vamos a bajar 6 cubiertas. Y vamos a intentar entrar en los baños turcos que nunca hemos visto. Nadie los ha visto nunca. Recibido. Oh, Dios mío, está todo aquí. Es como si el tiempo se hubiera detenido. Así es. Es difícil imaginar dónde estamos. La profundidad a la que estamos, lo alejados que estamos del mundo humano. Y aún así, encontramos este lugar tan bonito. Cuando te mueves por el interior del barco, te sientes como si estuvieras en una cueva o en un túnel atravesado por raíces de árboles, y es todo muy orgánico. Entonces, de repente, ves un armario con un espejo o algún otro objeto de la civilización transportado de forma surrealista a este entorno biológico parecido a una gruta o cueva. Es algo surrealista. En el estudio de James Cameron, su maqueta del Titanic se ha convertido en una representación tridimensional de la proa del naufragio, tal y como estaba en 1997. Ahora es posible observar el daño. Se puede ver que este colapso fue causado cuando se golpeó al hundirse. En los primeros segundos del hundimiento, la presión del agua dobló el mástil hacia atrás y lo dejó en esta posición. Se puede ver por dónde se dobló como si fuera una lata de Coca-Cola. Está doblado justo por ahí. Pero entonces el peso, la gravedad, lo fue derribando lentamente hasta que cayó del todo. Y ya estaba caído cuando yo bajé en 2005. 10 años después de mi primera expedición. Ya estaba tumbado. Creo que ahora está mucho más caído y se está rompiendo. En el fondo del mar, como una rama rota, el mástil está irreconocible. En 1912 se alzaba en la proa y albergaba una cofa. Fue allí desde donde el vigía divisó el iceberg. Ahora, atacado por la corrosión, el mástil se ha derrumbado y la cofa, antes visible, se ha roto, desmoronándose bajo los rasticles. En 2010, una nueva expedición bautiza a la bacteria Alomonas titanicae, una rama de la familia de las bacterias resistentes a condiciones extremas. Estas bacterias devoradoras de hierro consumen el acero literalmente. En los medios de comunicación, la Alomonas titanicae es considerada la principal responsable de la degradación del naufragio. Una bacteria insignificante no deteriora todo un pecio. Hace falta un grupo, una comunidad. Es necesario que consorcios de bacterias y hongos trabajen juntos para causar el deterioro y formar los rasticles en estos restos. El destino de todo naufragio es desaparecer con el tiempo, pero la descomposición del Titanic es inusualmente rápida. En total, la comunidad científica descubrió 27 cepas diferentes de la bacteria y se calcula que consumen entre 200 y 300 kilogramos de hierro al día. Basándose en estos datos, algunos expertos predicen que los restos desaparecerán en menos de 20 años. Ha comenzado la carrera para volver al Titanic y hacer una evaluación urgente del deterioro del pecio. La expedición de 2010 cartografía toda el área del naufragio. Es hasta el momento la mayor misión científica de la historia.
Y esta vez no se trata de descubrimiento, sino de preservación. Aquí podemos ver una imagen de sonar de la proa del Titanic. Este objeto de aquí arriba es, en realidad, la tapa de una de las escotillas que se desprendió del barco cuando llegó al fondo marino. Las imágenes muestran a un lado la popa completamente destruida y al otro la proa. Y en medio el vasto campo de restos. Por primera vez el yacimiento puede ser visualizado en su totalidad. Queríamos crear una imagen del lugar del naufragio como si uno estuviera caminando por el fondo del mar y se encontrase con él, como si no hubiera agua. Era una gran empresa. Durante la expedición de 2010, se toman cientos de miles de imágenes. Los restos son fotografiados centímetro a centímetro. Bill Lang y su equipo tardan más de 2 años en ensamblar las imágenes para crear impresionantes fotomosaicos. Los resultados son de una precisión extraordinaria. Este cangrejo que se aferra al casco mide solo 5 centímetros. Comparando sus fotografías, es posible ver la evolución del deterioro. También es muy evidente que el techo de las casetas de cubierta está intacto en 1986. Pero en 2004 y en 2010 vemos que se han abierto todos estos agujeros. Los techos de metal de estas áreas se están disolviendo. Todo el naufragio está en peligro, a merced de un enemigo invisible. Los científicos están investigando cuántos elementos, incluidas las bacterias, la corrosión del oxígeno y las corrientes, están causando daños irreversibles al coloso de acero. Agosto de 2019. 9 años desde la última expedición, Patrick Leahy, Laurie Johnston y Paul-Henri Nargeolet se disponen a sumergirse de nuevo. De acuerdo, Tom. Una última comprobación. Vamos a tener que pedirle a Tim, o quizás tú podrías asegurar tu propia escotilla. Recibido. Su misión, determinar el estado de degradación del Titanic. Recorrimos el pecio, nos acercamos mucho y lo rodeamos para observarlo en detalle, por delante y por detrás, el campo de restos y todo lo demás. Estas son las últimas imágenes tomadas del legendario naufragio del Titanic. Tanto para Patrick Leahy como para todos los exploradores, cada visita a este yacimiento es una combinación abrumadora de asombro y emoción. Me quedé asombrado por su tamaño, porque todos hemos visto fotos de él y hemos visto películas. Pero cuando te acercas y lo ves en persona, te das cuenta de lo enorme que es. Eso fue lo primero que me impactó. Es impresionante, porque fue el escenario de una tragedia tremenda. No hay nada allí, obviamente, y no creo en fantasmas, pero creo que la memoria humana puede superponerse a la realidad. Y empecé a llorar. En ese momento me prometí a mí mismo que en cada inmersión que hiciera en el Titanic, me tomaría un momento para recordar dónde estoy y lo que pasó allí, para conectar con ello. Las imágenes de 2019 nos permiten observar que la parte delantera de la proa ha evolucionado muy poco desde la última expedición en 2010. Quienes participaron en la inmersión informaron de que la cantidad de rusticles no ha aumentado. El deterioro continúa, pero lo importante es que no se ha acelerado. Los expertos están de acuerdo. El pecio no desaparecerá en las próximas décadas. Gracias a las observaciones de los expertos en el Titanic, realizadas durante las últimas expediciones, por primera vez, estas imágenes animadas en 3D nos permiten ver las futuras fases de la continua degradación del barco.
Un futuro donde las dos partes del casco se abrirán como un libro. Las cubiertas acabarán derrumbándose y finalmente caerán como un castillo de naipes. Pero ¿cuánto tiempo tardará el Titanic en pasar de ser un naufragio a ser sedimento? Es probable que la degradación del Titanic no se detenga nunca. Y por supuesto irá disminuyendo en tamaño y volumen con el tiempo, pero teniendo en cuenta que lo que vi se había producido a lo largo de más de 100 años, es imposible que el pecio se consuma por completo en otros 10 años. En 300 años todo esto habrá desaparecido. Esto seguirá aquí y esto seguirá aquí. Puede que esto haya cedido y esté parcialmente hundido con algunos agujeros, pero esto seguirá aquí. Más de 100 años después de su hundimiento, la proa del Titanic aún se alza majestuosa como si el tiempo se hubiera detenido, esperando a las siguientes expediciones. El Titanic sigue siendo una leyenda y continúa despertando la pasión de exploradores y científicos de todo el mundo. Los avances tecnológicos y la evolución del pecio seguramente abran nuevas vías para explorar el fantasma del abismo cada vez más. A pesar de los desafíos, los apasionados exploradores del Titanic harán lo posible por preservar lo que puedan antes de que los restos del barco más famoso del mundo desaparezcan para siempre. Hay razones para volver. Creo que ya hemos visto algunas de las cosas más bonitas, pero el Titanic siempre guarda secretos.